Para poder contextualizar los datos del informe, ponen mucho énfasis en el actual contexto geoestratégico que ha cambiado mucho la sensación de seguridad. ¿Os puedo hablar un poquitín de ese perfil o ese contexto geoestratégico de que estamos hablando? Sí, es evidente que vamos a un mundo más inestable y vamos también a un mundo más conflictivo, ¿no? Quizás la guerra de Ucrania sea el paradigma de estas dos tendencias, ¿no? Eso hace que el sentimiento de inseguridad en muchos ciudadanos esté creciendo por la incertidumbre que les genera este entorno estratégico. Genera además que haya un creciente movimiento de población como consecuencia de muchos de estos conflictos que se están produciendo en África o en Oriente Medio, y a su vez la crisis económica está también generando muchos flujos migratorios, por ejemplo, provenientes de Latinoamérica. Y una tercera característica, que es la competencia entre grandes potencias, ¿no? Estamos viendo una competencia creciente entre China, Estados Unidos, en menor medida India, otros países, Unión Europea. Es una competencia en todos los ámbitos, es una competencia estratégica, pero también es una competencia tecnológica y es una competencia económica, ¿no? Y esto nos va a conducir necesariamente a un mundo más fraccionado y por tanto con más posibilidades de conflicto en ese mundo más complejo. Y volviendo al informe y a la parte de España, ¿vamos hacia una sociedad más violenta? Por los datos que si quiere nos puede desgranar, según el informe han aumentado mucho los índices de criminalidad en diferentes aspectos. La realidad es que la violencia o la violencia había disminuido prácticamente en todas las sociedades desarrolladas, todas las sociedades occidentales en las últimas décadas. Lo inquietante que estamos viendo, al menos en los casos que se refieren a España, es que hay un cierto repunte, ¿no?, de la delincuencia violenta que rompe esta tendencia que se había mantenido durante muchos años. España es un país con unos índices de homicidios de los más bajos del mundo. Estamos en 0,7 homicidios por 100.000 habitantes y esa es una cifra realmente baja, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay un incremento relativamente moderado, estamos hablando de un 10,8% de incremento en el 2022 respecto al año anterior. En general lo que estamos viendo también es una recuperación de los niveles de delincuencia que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y lo que sorprende en España es también que tengamos unos índices de robo con violencia que frente a la Unión Europea pues prácticamente duplican el número de robos con violencia que se producen por 100.000 habitantes, ¿no? Yo creo que hay una serie de fenómenos relacionados en parte con los temas de pandillas y de maras que estamos importando de Latinoamérica, un aumento de este tipo de robo con violencia, un aumento también de homicidios, como hemos visto, y quizás esa sea la conclusión más inquietante del informe. Es pronto para decirlo, porque se trata de un año, pero tenemos que ver si esta tendencia a un incremento en el número de delitos violentos se mantiene o por el contrario es algo coyuntural como consecuencia de un rebote posterior a la pandemia, ¿no? Comentaba, en los 9 primeros meses del 2022 este tipo de delitos violentos crecían casi un 30%. Y también han crecido otro tipo de delitos. Los delitos de lesiones han subido un 40% en esos periodos, los delitos contra la libertad sexual un 16,3% y los homicidios, como bien has comentado, un 16%. Y si tomamos con referencia del 2019, previa a la pandemia, se puede corroborar que, por ejemplo, los homicidios, como comentamos, un 26,1%, las lesiones un 33,1%, y contra la libertad sexual un 31,1%. ¿Es España más insegura que en el 19 antes del COVID? Bueno, los números absolutos... ¿Y a qué se debe ese aumento de la delincuencia? Claro, los números de delincuencia total lo que han hecho es recuperarse. Vemos que en otros ámbitos como la economía nos cuesta más volver a las cifras de prepandemia, pues la delincuencia ha demostrado una gran resiliencia y por tanto estamos ya en cifras superiores a las que teníamos antes de la pandemia. Y lo que resulta más preocupante es que precisamente este tipo de delitos contra las personas, de delitos violentos, ya sean las agresiones sexuales, las lesiones, los homicidios, pues no solamente se han recuperado,
sino que incluso han aumentado, ¿no? Insisto, la gran pregunta, yo creo que el año que viene vamos a tener un poco más certeza, la gran pregunta es si eso se trata de un hecho puntual o realmente estamos en un cambio de tendencia, ¿no? Es pronto para decirlo, pero mi impresión o mi percepción es que estamos en un cambio de tendencia y que por una serie de factores es muy probable que vayamos a una sociedad más violenta o al menos a una delincuencia más violenta de la que tradicionalmente habíamos tenido en España. Y eso me parece que debe ser nuestra máxima prioridad desde el punto de vista de las políticas de seguridad, ¿no? ¿Y por qué esa percepción? Bueno, primero porque los datos son relevantes, o sea, son datos significativos, aunque se refieran a un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? Segundo, porque estamos importando algunas formas de delincuencia que no serán ajenas, pero también como consecuencia de los flujos migratorios, pues vemos algún tipo de delincuencia que es más violenta de lo que había sido tradicionalmente en España, ¿no? En tercer lugar, yo creo que todo el fenómeno de redes sociales está produciendo más polarización, está produciendo más radicalización en la sociedad, y esa radicalización no solamente se refiere a los movimientos tradicionales, como pueda ser el yihadismo o como pueda ser los extremismos, ya sean a derecha o a izquierda, sino que tienen que ver con movimientos sociales complejos, pues no sé, desde los antisistema hasta los negacionistas, hasta los supremacistas, pasando por los animalistas, es decir, toda una serie de movimientos que es verdad que aún en España se trata de discursos muy radicales, pero todavía con poca acción violenta, pero la experiencia nos muestra que cuando ese radicalismo crece, en muchas ocasiones degenera después en acciones violentas, ¿no? Eso creo que es uno de los desafíos también que tenemos por delante, cómo cortamos esa conexión entre radicalización y acción violenta, ¿no? También es curioso el problema de la delincuencia en España, que tiende a concentrarse en unas pocas zonas muy determinadas, grandes provincias y demás. ¿Y esto por qué ocurre así? ¿Y cuáles son, cuál sería el mapa por ciudades de la delincuencia en España? Sí, lo que observamos en la distribución de la delincuencia es una enorme heterogeneidad, ¿no? Tenemos muchas zonas de España con unos índices de delincuencia ciertamente bajos, pero tenemos algunos núcleos urbanos y especialmente algunos barrios dentro de determinadas ciudades que tienen un volumen de delincuencia, que tienen unas tasas de delincuencia que resultan inquietantes, ¿no? Yo creo que esa concentración de la delincuencia es lo que hace que, teniendo una media que está por debajo de lo que es la Unión Europea, sin embargo tengamos algunos problemas de delincuencia en ciudades como Barcelona, como Salou, como Espluga de Llobregat, como algunas ciudades también del Cinturón de Madrid, que generan cierta preocupación, generan cierta alarma social, porque pues, frente a una tasa de delincuencia que en España está en estos momentos pues, un poco por encima de 40 delitos por 1.000 habitantes, en algunas de estas ciudades nos estamos yendo a más del doble, ¿no? Incluso a superar los 100 delitos por 1.000 habitantes, ¿no? Esas tasas empiezan a ser preocupantes, ¿no? En el caso de nuestro país, son las provincias de la costa mediterránea junto con Madrid en el interior las que presentan una tasa de criminalidad más elevada. ¿Cuáles son las 5 provincias con mayor número de delitos? Pues las 5 provincias con mayor delincuencia son Madrid y 4 provincias mediterráneas, ¿no? Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Estas 5 provincias solo suponen prácticamente la mitad del conjunto de delitos que se cometen en toda España, ¿no? Lo cual da muestra de que la concentración de la delincuencia pues es muy focalizada en determinadas zonas. Y si hablamos de tipología delictiva más frecuente en España, ¿cuál sería? Pues la tipología delictiva sigue siendo los robos en todas sus variantes, ¿no? Robos con fuerza, hurtos, robos con violencia, es decir, los delitos contra la propiedad, ¿no? Eso supone aproximadamente el 35% de la delincuencia, y quizás mencionar también que actualmente vemos una tendencia muy clara en el que disminuyen los robos en el mundo físico,
pero están aumentando exponencialmente los robos en el mundo virtual, ¿no? Los ciberdelitos. Por tanto, todavía son muy mayoritarios los robos físicos, pero la tendencia es que este 35%, que ha crecido algo el último año, cada vez se aproxima más el número de robos o de estafas o de fraudes de todo tipo que estamos viendo en el mundo virtual. Delitos contra el patrimonio, ¿no? Y España, otro tema que preocupa mucho y que está en todos los foros de debate, que se está convirtiendo en el hub por su situación logística y demás, y nos puede explicar, en el hub del narcotráfico a nivel internacional. España ha sido tradicionalmente una plataforma de entrada de narcotráfico a toda Europa, ¿no? Lo es para el hachís y lo es para la cocaína. En el informe lo que se ponen de manifiesto son 3 datos que resultan inquietantes, ¿no? En primer lugar, el enorme aumento en el 2022 respecto a 2021 del número de incautaciones de droga. Estamos hablando de prácticamente 700 toneladas de hachís, 50 toneladas de cocaína, con incrementos que son del 50% prácticamente para el hachís y de más de un 30% para la cocaína, ¿no? Vemos también que están creciendo el número de delitos por tráfico de drogas. Por tanto, lo que observamos es una tendencia en la que este narcotráfico, por las cifras que tenemos, pues no disminuye, ¿no? Es verdad que también estas cifras ponen de manifiesto una gran eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, ¿no?, en la lucha contra este fenómeno. El segundo dato que es inquietante es que España ha pasado de ser un país de tránsito y de consumo de droga, pero empezamos a ser cada vez más un país productor, ¿no?, especialmente de marihuana, con un crecimiento también muy alto, ¿no? Estamos ya en 140 toneladas de marihuana incautadas en el último año, y muchas de ellas producidas tanto en plantaciones interior como exterior, ¿no? Ese es otro dato inquietante, ¿no? Y quizás el tercer dato que resulta preocupante es que todo este fenómeno del narcotráfico, que sigue siendo hoy la principal industria del crimen organizado, pues está provocando que tengamos una mayor presencia de bandas de crimen organizado en nuestro país, ¿no? Por tanto, yo diría que este es otro de los grandes desafíos de seguridad que tenemos planteados en estos momentos. Es decir, que España es ya, de hecho, la principal puerta de entrada del hachís y la cocaína para toda Europa. Y por su situación geográfica, incluso desde Latinoamérica. Sí, lo hemos sido tradicionalmente, pero lo que vemos es que las cifras de incautación y el número de organizaciones, lejos de disminuir, están incrementándose. En el caso de la cocaína, es verdad que se están abriendo algunas nuevas rutas que van directamente a puertos situados en el norte de Europa, pero aún el volumen de droga, de cocaína que entra a través de España es enormemente alto, ¿no? Con además un fenómeno que es relativamente novedoso, y es que las bandas de crimen organizado solían dedicarse a un monocultivo delictivo, ¿no? Es decir, las bandas de cocaína traficaban con cocaína, las bandas de hachís traficaban con hachís, y rara vez se introducían otro tipo de delitos, ¿no? Lo que vemos ahora es más polidelincuencia, ¿no? Vemos bandas que trafican con cocaína, trafican con hachís, y a veces incluso trafican con seres humanos, ¿no? Y hacen una infraestructura que les permite desarrollar todas estas actividades criminales, ¿no? Por tanto, estamos ante un crimen organizado más potente y por tanto más peligroso. El último atentado realizado en Algeciras por parte de un individuo radicalizado ha vuelto a poner en el escaparate el terrorismo yihadista, que parecía dormido, desaparecido. ¿Sigue siendo verdaderamente una amenaza? Es una amenaza, y yo creo que las 275 operaciones desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y los más de 500 detenidos que hemos tenido terrorismo yihadista en estos 2 últimos años, lo que demuestran es que la amenaza existe, y que si no se materializa en más atentados terroristas, en buena medida es precisamente por la eficacia en la prevención de este tipo de atentados, ¿no? O sea, la labor y el trabajo que hace Policía Nacional, Guardia Civil o nuestros servicios de inteligencia, ¿no? Pero la amenaza persiste, está en toda Europa. Lo que estamos viendo también es una tendencia de radicalización cada vez mayor
en determinadas comunidades, y eso hace que la propaganda, el proselitismo, incluso los intentos de reclutamiento sean muy altos, ¿no?, para este tipo de actividades terroristas, ¿no? Es verdad que estamos viendo últimamente que los atentados son más atentados cometidos por individuos, atentados individuales, menos que atentados planificados o organizados por grandes organizaciones terroristas, ¿no? Por tanto, el foco ahora mismo en la lucha contra el terrorismo, yo creo que hay que situarla mucho en la prevención de la radicalización en nuestras propias sociedades, ¿no? Y en ese sentido se está convirtiendo, o estamos dejando por el tema de la guerra de Ucrania, tanto la OTAN como la Unión Europea, no prestando atención suficiente al flanco sur. Hoy se publicaba en algún medio de comunicación de todo lo que está surgiendo en torno, pues eso, a ese flanco sur, Algeciras, Marruecos, Argelia y demás, de que se está notando, se está viendo que hay un repunte del integrismo, pero ahora mismo, como tenemos las vistas puestas en otro lado, no estamos haciendo suficiente énfasis en todo lo que está surgiendo a nuestras espaldas. Pues es preocupante que estamos dejando un cierto vacío estratégico, ¿no? Que además está siendo ocupado por otras potencias, ¿no? Y este es un área muy crítica para Europa y para la seguridad de los europeos, ¿no? Estamos viendo en el Sahel pues una creciente inestabilidad política, estamos viendo una expansión del terrorismo yihadista, estamos viendo también una expansión de distintas formas de criminalidad organizada, ¿no? Y Europa está muy ausente, ¿no?, de este escenario. Francia está retirando buena parte de las tropas que tenía allí desplegadas y no hay nada que lo sustituya, ¿no? Es decir, un deterioro de la situación estratégica en el Sahel puede contagiar muy fácilmente, yo creo que de hecho en parte lo está contagiando ya al Magreb, al norte de África, y nosotros somos frontera con el Magreb. Por tanto, todos estos fenómenos, ¿no?, de inestabilidad, de conflicto, de terrorismo, movimientos masivos de inmigración y de desplazamiento de la población como consecuencia de esta situación, también de crisis alimentaria, creo que Europa debería prestarle más atención de la que le presta, a pesar de que lógicamente ahora en este momento están todos los focos puestos en Ucrania, ¿no? Pero no deberíamos olvidarnos de que los desafíos de seguridad en el sur son fundamentales y a largo plazo suponen riesgos muy importantes, ¿no? Volviendo al terreno doméstico, otro de los aspectos importantes, otro aumento importante ha venido en los delitos ecológicos, ¿no? Están aumentando de manera muy rápida, ¿no? Estamos hablando de casi 6.000 delitos, 5.750 delitos ecológicos en este 2022, y estamos viendo que ese es un incremento del 40%, ¿no? Y dentro de estos delitos, de estos casi 5.000, más de 5.500 delitos, a mí, es decir, preocupa especialmente casi 500 delitos de incendios forestales, que sin duda es uno de los grandes riesgos ecológicos que tiene nuestro país prácticamente todos los veranos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tipo de delincuencia que está creciendo, que resulta muy estratégica para nuestra seguridad global, nuestra seguridad integral, y a la que creo que tendremos que prestarle cada vez mayor importancia, ¿no? Ese es un capítulo que hemos introducido en este panorama porque nos parece que va a ser cada vez más relevante, porque también hay cada vez, afortunadamente, una conciencia mayor en la sociedad española, ¿no?, sobre la protección del medio ambiente. Y lo mismo ha venido a suceder con el incremento en las actividades delincuenciales en el ciberespacio, ¿no? También ha sido brutal, se ha duplicado el número de delitos, ¿no? Sí, ahí el incremento está siendo aún mayor. Sin duda es la tipología delictiva que está creciendo más. Por fortuna, casi el 90% de esta delincuencia es una delincuencia económica, es una delincuencia relacionada con estafas, con fraudes, de todo tipo, pero hay también un porcentaje de esa delincuencia que tiene que ver delincuencia contra las personas, ¿no?, de amenazas, de coacciones,
incluso para mí lo más delicado de todo, que es los temas de explotación sexual y especialmente de pornografía infantil, ¿no? Estamos viendo que el desarrollo de la delincuencia en el mundo cibernético es muy paralela al propio crecimiento de todas estas tecnologías, y el problema es que hacer que las capacidades para abordar este incremento de delincuencia al mismo ritmo al que está creciendo, pues sea muy difícil, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un desafío global muy importante de cómo damos respuesta a este aumento tan intensivo y tan rápido de esta ciberdelincuencia. Uh-huh. Y a raíz de todos estos datos que no son precisamente positivos, y a modo de resumen, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la seguridad en España? Hacen una especie de decálogo, planes locales de seguridad, estrategia contra el crimen organizado. ¿Cuáles son esos decálogos que es lo que proponen? Pues, a ver, primero, España sigue siendo un país seguro, pero tenemos algunas áreas, ¿no?, algunos puntos que son inseguros. Entonces yo creo que es muy importante desarrollar planes específicos y priorizar la lucha contra la delincuencia allí donde realmente estamos teniendo un problema grave de delincuencia en estos momentos, ¿no? Por tanto, yo haría una estrategia un poco selectiva, ¿no?, en planes especiales. Bueno, lo hemos hecho en Algeciras, ¿no?, con el incremento tan importante de narcotráfico y crimen organizado, pero me parece que eso tenemos que extrapolarlo a otras áreas en las que estamos teniendo problemas, ¿no? La experiencia europea lo que nos demuestra es que cuando se producen barrios, ¿no?, en los que parece que no impera la ley, en la que parece que la delincuencia campa por sus respetos y que el Estado de Derecho no es capaz de poner orden, ¿no?, en esas zonas, pues eso tiene un efecto expansivo y realmente genera situaciones de mucha inseguridad, pues como hemos visto en algunas capitales europeas, ¿no? Segundo, realmente es inquietante la situación de narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Vemos que hay una presencia creciente y el crimen organizado, en mi opinión, es una de las principales amenazas no solo a la seguridad ciudadana, sino a la seguridad nacional. Y por tanto creo que necesitamos una estrategia más innovadora, probablemente más flexible, probablemente con más recursos para abordar este fenómeno del aumento de criminalidad organizada, ¿no? O sea, impedir que España se pueda convertir realmente en un centro neurálgico del crimen organizado internacional, como algunas de las tendencias que hemos visto pues parecen apuntar, ¿no? En tercer lugar, lo acabamos de comentar, pero realmente la máxima prioridad para todas las políticas de seguridad hoy es ciberdelincuencia, porque está creciendo exponencialmente y además estamos entrando en procesos de innovación tecnológica que también van a tener una repercusión inmediata en las formas de delincuencia, ¿no? Y las bandas organizadas de criminalidad tienen muchos recursos para utilizar todas estas innovaciones tecnológicas y aplicarlas al mundo cibernético, ¿no? Por tanto, creo que ahí tenemos un problema por un lado, de capacidades y también de dar una respuesta más integral, ¿no?, más integrada también de nuestras capacidades para hacer frente a este fenómeno, ¿no? Yo diría que estas quizás sean las tres primeras cuestiones que podemos mencionar. Quizás mencionaría también una cuarta, que estamos viendo procesos de radicalización muy inquietantes, ¿no?, en nuestra sociedad. Por un lado, proyectos de radicalización que ya conocemos, como es la radicalización yihadista, que hoy en términos de terrorismo sigue siendo la principal amenaza, la principal preocupación, pero todas estas nuevas formas de radicalidad que han crecido en este también entorno de redes sociales, ¿no?, que facilita enormemente esos procesos de radicalización, pues exigen también una estrategia más contundente. Yo creo que necesitamos replantearnos si realmente estamos siendo efectivos para ser capaces de cortar este fenómeno de creciente radicalización que vivimos en nuestra sociedad con acciones violentas
en las que estos procesos de radicalización puedan degenerar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se puede combatir, que es muy complicado, la fake news que ayudan a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, que hoy en día pues eso, ayudan a ese fenómeno de radicalización? Pues bueno, es decir, al final estamos ya prácticamente en un sexto dominio, ¿no?, del conflicto, que es el dominio de la información, ¿no?, y la desinformación. Y estamos viendo que hasta ahora este dominio está siendo utilizado por algunas potencias, ¿no? Estamos viendo Rusia, estamos viendo a China absolutamente activos en la creación de este tipo de noticias falsas y de intoxicaciones, pero cada vez más lo vamos a ver también en otros ámbitos sociales, ¿no?, en el que se va a utilizar estos procesos de desinformación en favor de determinados intereses, ¿no? Y no es fácil, ¿no?, hacerles frente. Yo creo que ahí, por un lado, es muy importante tener, es decir, el papel de los medios de comunicación, que con un nivel de credibilidad, de calidad, que permita tener una cierta capacidad de contraste de la información. Yo creo mucho en la libertad y en la profesionalidad de los medios de comunicación, quizás como, en mi opinión, el mejor instrumento que tenemos para hacer frente a estas campañas de desinformación. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de identificar quién está promoviendo determinadas desinformaciones, ¿no? Porque en todo este mundo, tanto en el mundo de la ciberdelincuencia como en el mundo de la desinformación, el gran desafío es que sabemos que está pasando, pero no sabemos quién está detrás, ¿no? Entonces, eso requiere una capacidad tecnológica, pero también una capacidad de investigación para saber quién puede estar detrás de determinadas campañas. Y en tercer lugar, esto forma parte de nuestra estrategia de seguridad nacional. Por tanto, algunos países están desarrollando capacidades para neutralizar esas campañas, ¿no? O sea, no basta solo con identificarlas, no basta solo con incluso poder atribuirlas, sino que tenemos que tener herramientas, instrumentos que nos permitan hacer frente, ¿no? Realmente, si me permite la expresión, contraatacar, ¿no?, algunas de estas campañas de desinformación, porque si no pueden producir un daño en la sociedad y una desestabilización de nuestras sociedades democráticas que realmente que pueden resultar muy vulnerables, ¿no?, frente a determinadas agresiones. Por último, ahora se cumple, última pregunta, Ignacio, un año de la guerra de Ucrania, es decir, ¿qué perspectiva, qué salida hay al conflicto? ¿Hacia dónde crees que puede derivar? ¿Estamos más cerca de una tercera guerra mundial? Buena pregunta, para terminar. Pero, a ver, yo diría básicamente dos cosas, ¿no? En primer lugar, por encima de las cuestiones territoriales, ¿no?, que no son menores en esta guerra, al final lo que nos encontramos es una Rusia, Putin, que lo que no está dispuesto a aceptar en ningún caso es una Ucrania independiente, soberana e integrada en Occidente. Y por otro lado nos encontramos a una Ucrania que ha hecho una demostración increíble, ¿no?, de capacidad de resistencia y también de determinación y de voluntad de mantener su soberanía, que después de esta guerra no va a admitir una salida que no les dé unas garantías de seguridad a largo plazo, ¿no? Poder llegar ahora a un alto el fuego para que podamos tener una reproducción del conflicto, como ya nos pasó tras los acuerdos de Kiev firmados después de la primera invasión de Crimea y de otra parte del este de Ucrania por parte de Rusia, Ucrania no lo va a admitir, ¿no? Entonces son dos objetivos absolutamente incompatibles, ¿no? Es decir, por tanto, o sea, yo no veo que podamos tener ninguna solución fácil ni ninguna solución a corto plazo, ¿no? Mi impresión es que vamos a una guerra larga y de resultado incierto, ¿no? Y en segundo lugar, las estrategias occidentales, ¿no? Yo creo que desde el primer momento en la guerra
nos hemos marcado dos objetivos, ¿no? Como Occidente, como OTAN, ¿no? Por un lado es impedir una victoria rusa, porque las consecuencias de una victoria de Putin con esta agresión serían catastróficas, ¿no? Y serían catastróficas, en mi opinión, no solamente para Europa, porque si el agresor logra sus objetivos y obtiene un beneficio de su agresión, lo que estamos haciendo es incentivarle para nuevas agresiones. Y si uno mira el este de Europa, pues se da cuenta de que claramente hay otros posibles conflictos que pueden sucederse en el caso de que Putin salga triunfante. Por tanto, pero digo, esto mirando Europa, pero es que globalmente esto lo que va a mostrar es que estamos en un mundo en el que la guerra y la agresión ilegal e ilegítima es un medio eficaz, ¿no?, para conseguir los objetivos. Por tanto, o sea, yo creo que y ha sido el primer objetivo de la OTAN desde el primer momento, impedir una victoria de Putin en esta guerra que él ha iniciado, ¿no? Junto a esto teníamos un segundo objetivo, ¿no?, claro, que es impedir una escalada. Rusia es una potencia nuclear, entre otras cuestiones, y además lo que no se quiere es ir a un conflicto, a una escalada de conflicto que pueda implicar a un mayor número de países y también generar un mayor nivel de destrucción, ¿no? Mi impresión es que hasta ahora hemos dado más prioridad a no escalar el conflicto que a impedir que Putin pueda ganar en Ucrania, y mi impresión es que tenemos que poner más prioridad en que Putin no pueda ganar en Ucrania y menos en el segundo objetivo, que es impedir la escalada, porque si no nos podemos encontrar con que al final no impidamos ni una cosa ni la otra, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí, es decir, yo apostaría porque la OTAN tiene que ser más contundente, más rápida en el apoyo a Ucrania para evitar a toda costa que Putin pueda ganar esta guerra, porque eso sería un desastre estratégico de incalculables consecuencias. Pues muchas gracias, Ignacio.